Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mike? Tema del día a tratar hoy para nuestros televidentes y seguidores en CTV Barranquilla. Sí. ¿Qué tema vamos a tratar, doctora? Tema del día. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la alopecia o calvicie, caída del pelo. ¿Sí? La alopecia. Bueno, doctora, ¿qué es la alopecia? Bueno, la alopecia es una pérdida anormal del cabello, pues comúnmente llamada calvicie, pero que no solamente puede afectar el cuero cabelludo, sino también puede afectar las pestañas, axilas, la región genital y también pues la región de la barba. Doctora, ¿existen diferentes tipos de alopecia? Sí, existe como una clasificación en dos, ¿sí? Las que se llaman alopecias cicatriciales, en las cuales el pelo se cae y el folículo, que es la estructura de donde se origina el pelo, se va a destruir y se reemplaza por una cicatriz. En estos casos el pelo no vuelve a salir. Existen varios tipos, como por ejemplo el líquen planocularis, la alopecia fibrosante frontal, el lupus discoide, entre otros. Y están las alopecias no cicatrizales, en las cuales el pelo se cae, pero el folículo se preserva y el pelo con un tratamiento puede volver a salir. Este es el caso de, por ejemplo, la alopecia androgenética, la alopecia areata, el efluvio telógeno o la alopecia traumática. Doc, ¿cuáles son las causas de la alopecia? ¿Por qué se nos cae el cabello? Bueno, existen muchas razones, ya puede ser por enfermedades dermatológicas como tal, enfermedades sistémicas o por cambios normales propios del paso de la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, dependiendo del tipo de alopecia, va a ser la causa. En el caso de la alopecia androgenética, que es aquella que se presenta pues más en hombres, que se caracteriza por las típicas entradas. Hay un factor genético, hay un factor hormonal también que hace que los pelos se miniaturicen, o sea, que se vuelvan como chiquiticos, como un vello. En el caso, por ejemplo, de la alopecia areata, que es aquella que se caracteriza porque las lesiones son como en parches, es decir, son pedacitos sin pelos. No está claramente definida la causa, pero puede deberse a algunos detonantes como el estrés o algunas enfermedades de tipo autoinmune, principalmente enfermedades de la tiroides. Y en el caso del efluvio telógeno, que es una caída difusa que puede ser aguda o crónica, los desencadenantes pueden ser el estrés, la anemia, exceso de cosméticos, por ejemplo, de tinte, después del embarazo, después del parto, alguna infección, hospitalizaciones, etc. Y hay otras en los cuales algunos tratamientos pueden causar la pérdida total del cabello, como es el caso de la quimioterapia o la radioterapia. Doctora, en el caso de cuando decimos a veces, no, es que es hereditario porque mi papá se quedó calvo, porque mi tío es calvo, porque del lado de mi mamá tengo un tío calvo, del lado de mi papá tengo otro tío que es calvo, mi papá también se quedó calvo. ¿Eso es cierto también? ¿Es hereditario? Sí, claro. Sí, hay un factor hereditario importante y en esos pacientes que tienen familiares, sobre todo en primer grado, que son calvos, pues entonces ellos tienen un riesgo aumentado también de padecer la alopecia androgenética. O sea, tiene un factor hormonal, tiene un factor genético y un factor hereditario. Bueno, la alimentación también es muy importante, doctora. Tanta grasa, tantas comidas que, bueno, que no nos conviene. La mala alimentación también acelera el proceso. Bueno, en realidad la alimentación siempre tiene que ser balanceada, tener una buena alimentación, alimentos ricos en antioxidantes. Puede influir en algunos tipos de caída del pelo, como en el caso del efluvio telógeno, por ejemplo, pero no exactamente en el otro tipo de alopecias. Bueno, si vamos al caso mío, doctora, que usted conoce mi caso, que estamos, bueno, estamos con un tema de un implante capilar que nos hicimos ya, vamos a tener ahorita, pasado mañana, un mes. Lo mío es hereditario. Mi papá, calvo. Del lado de mis tíos también sucede lo mismo.
Claro, tu tipo de alopecia es una alopecia androgenética, ¿sí? Entonces ese tipo de alopecia, si bien tiene un factor genético hereditario y hormonal, puede recuperarse el pelo con diferentes tratamientos, y en aquellos en que no se pueda recuperar por completo, pues se indica el implante capilar. En el caso de las mujeres pues, también, doctora, en el caso de las mujeres también es lo mismo. Sí, ahí algunas personas piensan que solamente la alopecia afecta al hombre, también afecta a la mujer, ¿sí? De hecho, hay un patrón de alopecia androgenética femenina, ¿sí? Que también se caracteriza por esa disminución del cabello en la zona frontal y parietal del cuero cabelludo, además de otros tipos de alopecia, pero también puede presentarse la alopecia androgenética, que tiene un factor hormonal y también pues a medida que pasa el tiempo, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de las alopecias, doctora? Bueno, debe siempre hacerse una consulta con el médico dermatólogo para hacer una historia clínica minuciosa, ¿sí? Algunas veces se requieren de algunos exámenes de laboratorio, como para en algunos tipos de alopecia determinar si hay un detonante, como por ejemplo las alteraciones tiroideas, la anemia, entre otras. En muy pocos casos, sobre todo en las alopecias que son cicatriciales, sí se necesita una biopsia para determinar el diagnóstico y para determinar también pues, el tratamiento a realizar. Bueno, tratamiento, lo que se pregunta la persona, ¿hay un tratamiento para una mejoría de la alopecia? Bueno, depende del tipo de alopecia, pero todas tienen tratamiento. O sea, no todas las alopecias se tratan de la misma forma. Hay que individualizar cada paciente, ¿sí? Entonces es el médico dermatólogo el que hace la evaluación y el que determina qué tipo de alopecia tiene el paciente y cuál es el tratamiento. Existen tratamientos tópicos, desde un champú hasta lociones, tratamientos orales, por supuesto, y en el caso de la alopecia androgenética también hay que evaluarlo muy bien en el caso del implante capilar. Ya en el caso de las alopecias cicatriciales, el tratamiento sí es un poco más complejo, porque está encaminado a evitar la evolución de ese tipo de patología. Pero el llamado es a no autoformularse y hacer siempre una consulta para determinar qué tipo de alopecia se tiene y cuál es el tratamiento a seguir. Bueno, ya hablamos de los hombres, que las mujeres también sufren de esto. En el caso de los niños, los niños también pueden sufrir de alopecia tan pequeños sobre este tema de la caída del cabello. Sí, también los niños pueden sufrir alopecia. No es tan frecuente, por supuesto, pero sí. Y la mayoría, por suerte, son no cicatriciales. Las causas de alopecia en niños, las más frecuentes, son la alopecia areata, que es esta justamente la que estamos viendo en la foto, en donde hay como parchecitos sin pelos. Los traumatismos, por ejemplo la tracción, aquellos niños que por algún problema psicológico se arrancan ellos mismos el pelo, que también eso se presenta en los adultos. La tracción, por ejemplo los moñitos bien apretados, las trenzas, eso genera un tipo de alopecia por tracción. También los hongos, un tipo de tiña, también puede generar caída del pelo de forma sectorizada, y el efluvio telógeno, que también puede presentarse cuando hay déficit nutricional o cuando hay infecciones, sobre todo de tipo viral. Después del COVID, justo en el inmediato post-COVID, hubo también mucha consulta por caída del pelo, por el estrés del mismo COVID, y también pues por algunos de los tratamientos que se usaron durante ese tiempo. Bueno, doctora, interesante. Atención, mamás, papitos. En los niños, si le aprietan demasiado, los moñitos le pueden causar ese tema de la alopecia, la caída del cabello. Hay que tener en cuenta eso también, cuando se le aprietan demasiado, ¿verdad, doctora? Entonces, para que tengamos eso en cuenta también. Las chicas que se hacen las trenzas, las mujeres que les gusta hacerse las trenzas, también hay que tener un poco de cuidado con eso. Si lo hace muy reiterativo, le puede afectar en la caída del cabello.
Sí, claro, eso genera una alopecia por tracción. Ese es un tipo de alopecia. Ok, bueno, doctora, otra pregunta también muy interesante. ¿Se puede prevenir la alopecia o la caída del cabello? Es lo que mucha gente también se pregunta. Bueno, no se puede prevenir todos los tipos de caída del cabello porque Ajá. hay factores, como ya vimos, hay factores genéticos, hormonales, pero sí se pueden tomar ciertas medidas como para ayudar a mantenerlo sano y minimizar la pérdida, ¿no? Sobre todo una dieta saludable, encontrar formas de afrontar el estrés, controlar pues las patologías asociadas, como por ejemplo los problemas tiroideos u otros problemas médicos que pueden causar caída del cabello, como el déficit de hierro, la anemia. Y pues justamente esto, evitar los peinados que tienen del pelo con fuerza, las trenzas, los moños muy apretados y sobre todo ante la presencia de caída del pelo, sea de forma difusa, es decir, que el pelo se cae todo, la hebra completa, o si es de forma sectorizada, siempre consultar al dermatólogo porque esto hay que evaluarlo y determinar qué tipo de alopecia se tiene, ¿no? Doctora, usted también me estaba mencionando las cejas y las axilas. Sí, señor. Bueno, si voy a las axilas, pretendería pensar que si se me caen los vellos de las axilas, ¿es mejor? No, porque eso tiene un funcionamiento, eso tiene algo, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Ajá. Los sitios que tienen pelo sirven como para la protección frente a los traumatismos, agentes externos, ¿no? Entonces, la caída, así sea de un pedacito de, por ejemplo, del pelo de la barba, de las cejas, de las axilas, puede estar indicando algo más. En este tipo de caídas se asocia mucho a la alopecia areata. O Que sea, es la que es sectorizada. pregunta entonces, si usted se revisa las axilas y se le están cayendo los vellos de las axilas, haga la consulta. Haga la consulta Exacto. de todas maneras porque puede estar pasando algo más. Exactamente, sí. No hay Y en que el- minimizar de pronto porque es en una sola parte del cuerpo. Ok, en el tema de las cejas, que vemos muchas mujeres que, bueno, siempre se pintan el lápiz negro y se les ha caído las cejas. ¿Por qué les pasa eso, doctora? ¿Es hereditario eso también o qué? Bueno, no, la caída de la ceja cuando es de forma difusa puede pasar, puede ser también por el paso del tiempo, ¿no? Así Ajá. como se cae el pelo del cuero cabelludo cuando ya uno está en cierta edad, principalmente más o menos a partir de los 50 años de edad. Pero cuando es, por ejemplo, por pedacitos o, por ejemplo, la colita o la cabeza de la ceja, como de forma sectorizada, eso puede indicar una alopecia areata. Sí, Ok, en ese bueno. caso hay que investigar cuál sería la causa porque generalmente se asocia mucho como desencadenante el estrés y alteraciones de tipo autoinmune como los problemas tiroideos. Bueno, listo. Doctora, gracias por la información para aclarar estos temas. Lo más importante de todo siempre es haga la consulta. Consultar. Haga la consulta que nunca está de más y podemos prevenir muchas cosas. Redes sociales, un número de teléfono, ¿dónde está el consultorio, doctora? Para que quien se anime y quien quiera hacer una consulta con usted, lo haga. Bueno, perfecto. Me pueden escribir al 302-462-2111 y en las redes me encuentran como Karen Cueto Sarmiento. Listo, doctora. Feliz día. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Se despide la doctora Karen Cueto, nuestra especialista en dermatología, que cada jueves, una vez a la semana, tenemos un tema muy interesante para compartir con ella. Hoy el tema de la alopecia y la caída del cabello. Muy interesante porque no solamente es el cuero cabelludo, no solamente en la cabeza, también las axilas y en las cejas. Así que téngalo muy, pero muy en cuenta. Vamos con un resumen.